deja ver o se deja escuchar al menos, porque él es un poeta en ocasiones tímido. Giovanni, ¿cómo está, hermano? John Jairo, Natalia, a todos los amigos que veo acá, muchas gracias por esta invitación. Pues estoy muy contento que se hayan fijado en mí para esta conversación y aquí estoy en lo que pueda servir. Gracias, Giovanni, hermano. Bueno, yo al principio de esta sesión les contaba un poco de nuestro invitado, quien en el 2006, como decíamos ahora, gana el Premio Nacional de Poesía María Mercedes Carranza con su libro Casa de Humo. En el 2000, libro que se reedita, también recibiendo otro premio en el 2012 por la editorial Sin Nombre de Ana María Jaramillo la convocatoria Letras del Mundo. En el 2014, con el libro Lo Invisible, gana el premio a la colección de escritores departamentales, y ese mismo año creo que empiezan a aparecer varias antologías y algunas traducciones, y de ahí en adelante ya este muchacho se nos metió en el panorama de la literatura colombiana con mucha fuerza, y qué bueno que nos estoy acompañando. Nosotros les habíamos dado desde hace ya 15 días, les rotamos o les dejamos por el chat una de las antologías que Ramón Cote hizo, en las que aparecen algunos de los poemas de Giovanni, y es muy importante para nosotros, como les decía también hace un rato, hablar un poco sobre ese trabajo de Giovanni, escuchar a Giovanni sobre su quehacer como poeta, y por supuesto, él está muy comprometido, y como él es una persona muy querida, pregúntenle qué muchacho responde. Giovanni, gracias a ustedes también, gracias, y bueno, no sé si de pronto por ahí ya tenemos algo listo, o yo inicio esta conversación ahí un poquito con algunas preguntas que tengo para Giovanni sobre su oficio como poeta, y a propósito de algo que nos convoca desde el principio en estas sesiones, y es cómo la poesía de alguna manera permanece también en la narrativa. Algo que yo creo que Giovanni también recuerda, porque creo que ese día estaba él también en la sala, cuando Alberto Salcedo Ramos decía que para escribir un buen relato, para escribir un buen párrafo, había que leer primero buenos poemas. Entonces, por eso esta invitación con Giovanni es un poco también para tener esa certeza, para dar claridad a esa certeza que tuvimos desde el principio, de la importancia de la poesía en la creación literaria, ya sea en la novela, en el cuento, en el ensayo, en cualquiera de los géneros. Y además, la pertinencia de esta conversación con Giovanni es que muchas de las personas que están conectadas en estas sesiones también son poetas, algunos asisten al taller de poesía de Giovanni. Esto también es otra invitación que ya les había hecho, y la voy a extender de nuevo. Y Giovanni ahora nos contará un poco. Giovanni dirige un taller de poesía en estos, hace rato también lo está dirigiendo, ahora creo que está con no sé si está con el Colombo, ¿no? Giovanni ahora nos contará, y creo que hay ahí también un espacio no estoy seguro que es un espacio muy interesante para conversar sobre poesía con Giovanni. Giovanni, entonces en ese sentido, bueno, ¿se animaron a preguntar o no? Vamos a tener que poner nota. Claudia levantó la mano, es que es de la pila esa Claudia. Yo quiero preguntar una cosa muy importante. Primero, gracias por estar aquí. Yo he oído y he leído esa antología y siento una diferencia muy grande con la poesía que yo leía mucho en mi adolescencia y preadolescencia, que era esa poesía rimada. Esta poesía no tiene rima, esta poesía es suelta. ¿Qué diferencia hay entre esa poesía y la prosa con que yo escribo un relato? Claudia, buenas noches. Borges decía que escribir con la arquitectura del soneto le daba seguridad al poeta, y eso lo decía subrayando de que había una idea falsa de que escribir en verso libre era mucho mejor que escribir con estos patrones de estilo, ¿no? Eh, esta época, esta época rompió muchos paradigmas.
creó mucha hibridación entre los géneros literarios que conocíamos como tal y obviamente asumió temas que la poesía no tenía por interés primario, ¿no? Sin embargo, esto no es una ventaja, esto también significa un quiebre en la manera en que se desarrollaron muchas exploraciones creativas, porque nos empieza a mostrar que el abismo humano está reflejado no solamente en oscuridades, sino en lugares donde apenas adivinamos qué sigue después de nosotros y de nuestras preguntas. Entonces, haber roto esos patrones estilísticos, yo creo que nos dice, primero, que esa poesía sigue teniendo su lugar y sigue teniendo su importancia y sigue siendo vigente, pero también nos está diciendo que la exploración humana se está dando desde muchos lugares, desde muchas sinergias, y no solo la poesía en verso libre, sino la fragmentación, los usos experimentales que ha tenido la poesía, incluso hasta el histrionismo que hoy tiene hoy en día los jam poetry. Eh, el mensaje es que todas las ventanas están siendo posibles para la creatividad y no hay una sola narración que baste al respecto. Pero, perdón, ¿cómo sé yo si estoy escribiendo poesía o estoy escribiendo prosa? Si a la larga, ¿qué nos separa? Un renglón. No, yo creo que la separación no es de renglón ni el lenguaje, sino de la aspiración que persigue la literatura, ¿no? Yo creo que la poesía atraviesa todo. Cuando ustedes ven la antología de poesía colombiana de Andrés Holguín que publicaron en los años 70, de pronto si ustedes recuerdan el prólogo, él cita con mucho orgullo algunas páginas de Cien años de soledad, el ascenso de Remedios la Bella en el patio con las mariposas, no sé si recuerdan y si estoy citando bien, pero en ese mensaje Claudia nos está diciendo que la poesía atraviesa todas las búsquedas humanas y las vuelve más trascendentes, ¿no? Entonces eso también nos invita a pensar que la poesía no es escribir en rima, la poesía es un encuentro que a veces logramos escribiendo. Y si lo logramos desde la crónica, si lo logramos desde el poema en prosa, desde el poema en verso, si lo logramos a través del cuento, eso seguirá siendo poesía. Gracias. Micrófono, John. John, no te escuchamos por el micrófono. Es que yo me pongo nervioso cuando hay un poeta tan importante al frente mío. Pero claro, por acá, Giovanni, te hago una pregunta concreta. Sí, señor. Con respecto a la pregunta que te hizo Claudia, una prosa puede llegar a ser, una prosa bien escrita puede llegar a ser poesía o puede asimilarse como una buena poesía. Claro que sí, yo leo las biografías imaginarias de Marcel Choux, que fue una de las lecturas maestras de Borges, y yo siento que hay poesía. Mirando muchas cosas de Alfredo Molano, por hablar de un ejemplo colombiano, uno siente que hay un vuelo de la poesía. Lo de Alberto Salcedo Ramos, yo creo que busca en muchas cosas la poesía, pero no la poesía como un logro estilístico, sino como una búsqueda humana, ¿no? Entonces, aquí ya se crean matices porque cuando nosotros pensamos en la manera en que enseñamos la poesía, y ese es un ejercicio que tengo con mi grupo de reunión, siempre pensamos que le enseñamos es por el sonido, y el sonido es importante, pero el sonido es importante cuando empezamos a ver con su alcance los significados, y eso está diciendo otras cosas, ¿cierto? Entonces, cuando recordamos los primeros balbuceos de un niño,
nosotros sabemos qué está diciendo el niño sin que diga bien las palabras, ¿cierto? Porque le está creando un valor a sus gestos y a sus manera de comunicarse que nosotros lo comprendemos. Yo pongo ese ejemplo porque yo siento que así es la poesía. Es un balbuceo que trata de decir algo de nosotros y se somete a eso todas las posibilidades de nuestra sensibilidad y de nuestro conocimiento. Muchas gracias, Giovanni. Sí, señor. Ramiro, gracias, Fernando. Ramiro, vamos a responder esta pregunta de José Liselder y ya haces la pregunta tú, por favor. Giovanni, por acá nos pregunta José Liselder, desde tu punto de vista, ¿qué distancia hay entre la versificación y la figura poética, el espacio poético? Es una pregunta solo para un poeta, yo ahí me hubiera enredado en esa respuesta, eso es para corcharlo, man. No, es que miren, cuando vemos la historia del siglo XX y empezamos a ver las aventuras de vanguardias, empezamos a ver que el espacio en blanco hace parte del poema, que la partición de los versos hace parte del poema, que incluso entre los versos se crean imágenes, como en los poemas de Apollinaire, e incluso empezamos a ver que la poesía puede ser hermética y puede estar por encima de la comprensión humana, porque está hablando de que la aprehensión no es solo racional, sino es también sensitiva. Entonces el espacio del poema es el mundo, ¿no? Y el espacio de la búsqueda es el mundo. El que crea que es poeta de 7 a 9 de la mañana se está mintiendo, porque la poesía exige una actitud de observación y de atención y de estar en las cosas que es de tiempo completo. Un músico no es músico solo cuando se presenta, músico lo es todo el tiempo, y supongo que también la vocación de un médico y la vocación de un arquitecto y la vocación de un panadero, el oficio nos define, ¿no? Y en esto la poesía también nos da un camino. Vamos con la de Ramiro y después con la de Hernando Ballesteros. Bueno, sí, muchas gracias, Giovanni. Pues un gusto saludarlo. Aprovechando su presencia, yo quiero que hagamos un ejercicio. Yo escribí una especie de poema, digámoslo así, para adornar un artículo en mi libro Cansando la Tabla de agosto de 2013, a raíz de Luna de Locos, que se presentó aquí, se ha venido presentando aquí en Santa Rosa de Cabal, y en esa ocasión en la Casa de la Cultura hubo una presentación excelente donde los muchachos prepararon una escenografía donde involucraron pintores y pintaron los rostros de los poetas y todos. Cuando yo fui pues yo escribí un artículo en mi periódico sobre la Luna de Locos, que no lo voy a leer, voy a leer el poema que adorna ese ejercicio que hice, sí, para que usted me haga un comentario hasta qué punto hay o no hay poesía, porque nosotros aquí manejamos con mis compañeras Lía María y María del Pilar, pues esa disyuntiva entre la versificación y el verso libre, que a veces se vuelve muy prosaico. Si me permite, no es largo. Dice: letras nocturnas de voces miqueladas que rasgan un silencio acicalado, dispuesto a huir y regresar. Pensamientos concebidos desde el alma que paren prefacios y admoniciones. Confusión de los sentidos, el tacto, el gusto, el oído, saboreando dulce frase con que se construye un verso de un poeta extranjero. Su lamento, su visión, su sentimiento. Y escuchar las bellas notas de un bardo colombiano, del canto a la simiente, a la amada, a su vientre, a su criatura, y a la voz de la fémina encantada que puebla de cocuyos la noche húmeda de besos, besos pocos como de asteroide a la luna de locos. Muchas gracias. Entonces, para que me haga un comentario ilustrativo y pues a nosotros nos podría servir mucho. Obviamente quería compartirlo dándome cuenta pues que usted dirige la revista de Luna de Locos. Muchas gracias. Muchas gracias. Pues a mí me da mucha alegría que
que una experiencia como la de Luna de Locos estimule en usted escribir. Yo obviamente en eso me siento reconfortado porque cualquier persona que hace las cosas a veces no sabe a dónde van, ni cómo llegan, ni cómo las recuerdan. Y para mí que una persona decide escribir porque vio algo que tuvo que ver con esta experiencia de Luna de Locos, pues es una manera que me prolonga y que le da sentido a todo esto, ¿no? Entonces, ahí no puedo ejercer como crítico literario porque más que nada en mí hay es una conmoción de ver que esto es posible en usted por lo que ha visto, ¿no? Entonces, yo solo le puedo agradecer por eso. Una pregunta, profe. Diego, vamos a responder acá y después vas tú. Sí, acá Hernando Ballesteros nos deja una pregunta. ¿Qué no es poesía desde su punto de vista? Profesor John Jairo Carvajal, Eso, llámeme así con respeto que estamos en clase, Joan. sí, profesor, recuerde que usted me ha enseñado mucho de edición literaria y en el ejercicio de la crítica creo que la poesía es lo que uno más recuerda, ¿no? Lo que está más cerca de uno, lo que habita en uno, ¿no? ¿Qué no es poesía? Pues es lo contrario de todo eso. Entonces, más allá de mis prejuicios, porque los tengo, más allá de mis limitaciones, porque las tengo, yo pienso que lo que es poesía es lo que está cerca de mí. Y en eso me da una posibilidad de definir un mundo. Entonces, lo que no está en ese mundo muchas veces todavía no es poético para mí. No significa que eso no sea poesía. Significa que lo que está en esa significación para mí pues tiene una relación, porque hay poemas que yo no entendía o que yo no había leído bien y de repente en cierto momento me dicen que ahí estaban solo esperando que yo los viera, ¿no? Entonces es tan arbitrario decir que no es poesía, pero cualquiera de ustedes sí sabe sentir cuando hay algo poético de verdad, ¿no? Entonces, miren qué es eso, ¿no? A hacerle caso sobre todo a esa intuición. Gracias. Diego, ¿tienes una pregunta para continuar acá con las preguntas de Amparo, Sí, profe. Ángela, Diego Cuervo? Sí. Sí, Buenas tardes, buenas noches, profe. Mi pregunta es como muy yendo en el tiempo atrás, desde ese momento en que usted publica un libro que tuve la oportunidad de leer en el Colegio de Gracias Cardona, hasta este momento, han pasado muchas cosas bonitas. ¿Cuál ha sido el momento para usted desde ese punto a este en que ha sido más sensible y que le ha tocado más en este caminar por la poesía, en este estilo de vida que es la poesía? Esa es una pregunta. Y la segunda, sabemos de sus afectos por el poeta José Manuel Arango y qué poeta ha influido bastante exterior en la poesía de Giovanni Gómez. Gracias. Diego, pues mira, cuando yo logré publicar mi primer libro fue una afirmación personal también, porque yo me demoré mucho para publicar mi primer libro, fue a los 27 años, y yo venía escribiendo como desde los 14, o sea que me demoré 13 años haciendo un libro. En esos 13 años, pues pasaron... Perdón, profe, pero hay un libro en el de Gracias Cardona, ¿cierto? Algo muy, creo Claro, que lo taller. sí, un taller, sí. Sí, yo leí ahí. Y Sí, entonces, del tiempo en que yo tenía 14, 15 años, yo hice parte de un taller literario que se llamaba La Fragua en el Colegio Rafael Uribe Uribe, y ahí conocí mucho de la generación que creció conmigo y que hoy trabaja de manera muy, muy comprometida con la ciudad. Entonces, haber estado en ese taller fue muy importante porque fue como en esta reunión de hoy, encontrar personas con gustos afines, ¿cierto?
y yo aprendí lecturas que no sabía, algunos de esos amigos leyeron mis poemas y me ayudaron a corregirlos. Rubén Darío Sierra, que era el director de ese taller, pues nos decía pautas y sobre todo porque a nosotros nos enseñaron no solamente una búsqueda de la escritura, sino un código de comportamiento de algún modo con eso, ¿no? Desde muy jóvenes nos enseñaron que escribir era muy serio, ¿no? Entonces, no las correcciones, los llamados de atención en ese sentido nos decían que si íbamos a escribir era porque teníamos que ser conscientes del riesgo que eso implicaba y de hacerlo muy bien, o si no, no bastaba. Entonces yo creo que a muchos de nosotros nos inculcaron excelencia y eso nos sirvió sobre todo para superarnos a nosotros mismos, porque cuando uno empieza a escribir lo que más le cuesta es tener no palabras, sino confianza. Y el habernos dado esa confianza al taller, pues nos ayudó a reventar, a florecer. Entonces yo estoy hasta los 17 años en el taller, termino el colegio, me voy a la universidad. Gracias a toda esa experiencia es que yo me voy a estudiar ingeniería eléctrica, pero siendo estudiante de ingeniería, pues yo seguí con este deseo vital y empieza el proyecto Luna de Locos en el año 98. Esto de algún modo me reafirmaba en lo que yo quería hacer por vocación, pero pues yo vengo de un hogar humilde y yo no le podía decir a mi mamá con todo el sacrificio del colegio que me había dado que yo quería ser poeta. Todos esperábamos de algún modo que en la oportunidad de la educación creciéramos mejor a lo que vivíamos. Entonces yo empiezo a estudiar ingeniería como una posibilidad de darle más apoyo a mi familia, pero mi vocación por dentro era escribir. Yo sufrí mucho porque no era fácil conductarme a un modelo de ciencias aplicadas donde no había palabras, pero pues aprendí a vivir con eso 3 años y medio y seguí escribiendo y empezó el proyecto Luna de Locos simplemente como lecturas. Gracias a que esas lecturas tuvieron mucha atención de la gente, pues me regalaron la impresión de la primera Luna de Locos. Y como esa época de los 90 todavía estaba muy marcada por los suplementos literarios, pues yo lo que quería ver en esa revista era mucho de lo que yo leía en los suplementos literarios. Yo no tenía a veces mucho dinero para comprar libros, pero sí compraba mucho el periódico. Entonces yo era feliz leyendo los suplementos porque eran como la actualidad de autores que eran como la novedad para mí. Y eso me ayudó a construir una intuición como editor. Y cuando comienza el proyecto Luna de Locos, en la universidad me dan palabras de apoyo. Y una vez, cuando ya había llegado a las materias de facultad, que eran las más difíciles, yo no pude responder un examen de electromagnetismo. Y yo decidí que no solamente no iba a entregar el examen, sino que me iba para siempre de la carrera. Y yo recuerdo que eran como las 11 de la mañana y me fui a la Facultad de Español y allá estaba, me estaban contando que acababan de crear el programa de español y literatura y yo le dije que me iba a matricular. Y entonces yo le dije a César Valencia que me iba a matricular y me dijo, ah, perfecto, vas a terminar 2 carreras. Y yo le dije, no, acabo de renunciar a una y vuelvo a empezar otra vez. Yo creo que ese día ese hombre sudó frío porque se sintió responsable de lo que había ocasionado indirectamente, pero pues para mí era un deseo vital desde los 14 años. Entonces en este tiempo, Diego, pues trato de resumir que con esta experiencia empecé a conocer muchos poetas, los regionales, algunos nacionales, y cuando me llegó la posibilidad de recibir a don José Manuel Arango, para mí fue algo muy especial porque este señor es especial. Y tenía una especie de silencio, una presencia que culminaba todo a su alrededor y a su vez era muy sencillo y sus preguntas eran siempre muy detonantes como para escuchar a la gente, ¿no?
Entonces a mí me cautivó mucho haberlo conocido y él me llamó algunas veces por teléfono y comentó mis poemas que yo había publicado en una revista. Y esa manera de ser a mí me cautivó, quizás porque yo no soy así y porque en el fondo sentí que había encontrado un poeta, ¿no? Aunque yo también tengo que reconocer que yo fui afortunado porque tuve siempre la compañía de Rubén Darío Sierra. Yo pude, siendo muy joven, ser eh, protegido de la sombra buena de Eduardo López Jaramillo. Entonces me educó mucho en lecturas, me educó mucho en rigor. Eran muy duros los juicios a veces para escribir y sobre todo que hoy en día eso no se puede hacer un taller, pero cuando yo estaba en esa época me decía Eduardo, a este poema le falta pelo para el moño. Y eso que en apariencia puede ser un chiste era demoledor porque decía, este poema está malo, ¿cierto? Y cuando me decía cosas buenas de mis poemas, pues eran muy contadas ocasiones. Pero yo creo que esa tensión de decirme que esto era más importante y que de pronto yo no iba a poder, pues a mí me inculcaba más pasión porque como yo no me sentía elegido, entonces yo tenía que esforzarme más. Entonces así fui escribiendo mi primer libro y cuando por fin se dio la ocasión de publicarlo después de haber perdido muchos concursos y haber ganado varias nominaciones en otros, pues yo creo que fue un momento en que sentí que podía ser un poeta, aunque eso de ser un poeta es algo extraño, ¿no? Entonces, José Manuel Arango para mí ha sido una guía de protección en mi vida y en la poesía. Yo quiero mucho, obviamente, en este camino a Robinson Quintero, que me ha parecido una voz de guía para mí. Yo quiero mucho, pues ustedes saben, a William Ospina ha sido un maestro para mí en todo este tiempo, pero no son maestros porque te enseñan a escribir como ellos escriben, sino porque reflejan una actitud vital y una entrega a la escritura que a uno lo insufla a buscar su propia manera de ser. Entonces, yo hoy me siento amigo de ellos porque pude encontrar mi voz. Y es que eso de encontrar mi voz es algo extraño porque en ese tiempo el reto era ese, encuentre su voz. Usted sí tiene voz o usted no tiene voz. Y eso lo decían como una manera de decir que teníamos tantas influencias que a veces escribíamos como nuestras influencias. Entonces llegaba un punto en que nos exigían, demuéstreme su voz. Y a Dios mío, uno como demostraba su voz, pues mi voz es esta, pero es que la autenticidad era otra cosa, ¿cierto? Las palabras propias eran otra cosa y eso me lo dio la poesía colombiana. Entonces yo he leído poesía universal. Para mí Cavafis fue una gran lectura definitiva en mi vida porque me enseñó una manera de sentir y una manera de relatar al mismo tiempo en la poesía. Entonces, como Eduardo tuvo una gran pasión de traductor con Cavafis durante toda su vida, pues yo creo que eso en mí definió un poco el carácter de lo que quería hacer y obviamente las lecturas de los compañeros con que crecí también. Entonces, uno es un revuelto de muchas cosas, pero muchas de esas cosas yo las agradezco con todo mi corazón porque me ayudaron a encontrar lo que yo estaba buscando. Gracias, profe. Y para no molestar más, esta sí es curiosa. De los 14 al primer año no vaya a hacer esa pregunta, Diego. No. El nombre de Luna de Locos. ¿De dónde viene el nombre de Luna de Locos? Y gracias, profesor. Mis aprecios. Diego, del tiempo en que yo estaba en el colegio. Cuando yo estaba en el taller La Fragua, que era un taller que funcionaba los jueves. Disculpe, o sea, es que yo estudié en el Juvenal Cano Moreno, que era en la mañana, y antes de Rafael Uribe fue el Gracias Cardona, ¿cierto? Estaba equivocado en ese dato. Usted estudió en la jornada de la tarde. Primero fue el de Gracias y después fue un colegio de doble jornada, por la mañana Juvenal y por la tarde Rafael Uribe. Entonces yo fui parte del Rafael Uribe.
Entonces, en el Rafael Uribe desarrollaron un proyecto pedagógico Humberto Bustamante que era muy importante, y era que 2 horas en el programa de clases usted tenía derecho a escoger una materia vocacional y se podía aprender a coser, se podía aprender a programar, se podía aprender electricidad, fútbol, y yo escogí obviamente literatura. Entonces en ese tiempo yo recuerdo que en los descansos nosotros inventábamos antologías de nosotros, porque en ese proyecto, cuando tú cumplías el proceso, publicaban un cuadernillo de poemas. Y ese cuadernillo era hecho en fotocopias, era hecho de la manera más humilde del mundo, yo todavía los tengo. Pero llegar a ese momento en que usted merecía esa publicación en fotocopias, era como yo soy poeta, porque logré entrar en la colección. Y entonces cuando uno se siente en eso, empieza con muchas ideas, y alguna vez alguien dio una idea de hacer una antología que se llamara Luna de Locos, porque él estaba muy influido por la lectura de los nadaístas. Yo aprendí el nadaísmo de él, pero pues no lo vi con la misma pasión que él tuvo. Y sin embargo a mí se me quedó esa palabra, y entonces cuando en la universidad me dejaron hacer las lecturas del planetario, yo era un estudiante, no era nadie que conocieran las autoridades de la universidad. Entonces, por darle un nombre, dijimos, pues vamos a nombrar eso como Luna de Locos, como una manera de recordar de dónde viene este sueño. Y cuando empezó Luna de Locos, la gente no le gustaba ese nombre, ¿no? No era un nombre trascendental, no era un nombre irreverente, era un nombre más bien a veces como cursi, pero yo le estaba haciendo caso, era un sueño que empezó en el colegio, entonces era mi manera de decir que yo seguía siendo de los sueños que había empezado en el colegio. Y obviamente con el tiempo me dediqué a que ese nombre tuviera lo mejor que yo le pudiera aportar. Entonces, Luna de Locos hoy es más que ese nombre, ¿no? Es muchos significados. Y hoy en día estamos luchando porque dentro de las asociaciones de Pereira se diga que una de ellas puede ser Luna de Locos, ¿no? Gracias, profe, gracias. Ángela, Ángela María Mosquera, ¿estás por ahí? Sí, señor. ¿Me escuchan? Sí, señora. Ok. Hola, Giovanni, ¿cómo Ángela. estás? Buenas noches. Cuéntanos. Oh, bueno, es una pregunta, Sí, aunque bien, te ya con escuchamos las bien. respuestas... Ok. Aunque con las respuestas anteriores, pues, digamos que en parte se absolvió una duda que quería hacerte, Giovanni, y es la siguiente. Yo fui criada por mi abuelito, y mi abuelito le encantaba la poesía, entonces alcanzó a publicar 2 libros de poesía, y yo crecí en medio de la poesía, porque obviamente lo veía escribir y lo escuchaba declamar. Me pasa algo muy curioso, es decir, la pregunta concreta es la siguiente: cuando uno está empezando en este proceso de la escritura, ¿cuál sería, pues no sé si sea la forma correcta de preguntar, cuál sería la manera para descubrir cuál es nuestro género? O sea, ¿qué es lo que para qué realmente somos buenos al momento de escribir? Lo digo porque a mí me encanta la novela, sin embargo, tengo una manía que cuando empiezo a escribir, siento la necesidad que las líneas me rimen entre sí. Entonces, ¿cómo hace uno para identificar realmente para qué género es bueno? Si es para la poesía, para el cuento o para la novela, en fin. Mira, yo pienso que eso se Sí. siente. Tú sabes cuando cantas bien, sabes cuando dibujas bien, tú sabes cuando callas bien también, ¿cierto? Eso es algo que orgánicamente se va expresando y voluntariamente tú le haces caso, ¿sí? Entonces, en ese ejercicio, pues, las experimentaciones son muy importantes porque le ayudan a entender eso. Yo en mi caso no le puedo decir si el camino de la novela del cuento, porque yo no lo escribí. Yo escribí algunas veces cuentos, pero no eran muy malos, y era porque yo estaba buscando
todo el tiempo era escribir poemas, ¿no? Entonces mis poemas eran demasiado densos. Y cuando escribí reseñas, mis reseñas eran muy densas porque yo todo el tiempo pensaba que estaba escribiendo como los poemas. Entonces yo creo que hay algo, hay un efecto en el oído interno que se llama resonancia, y es cuando lo que tú haces resuena dentro de ti y te mueve y te abre experiencias, ¿no? Entonces yo pienso que hay que hacerle caso a eso, ¿no? Es algo que nadie se lo puede decir a uno, nadie lo puede tomar por uno, ni siquiera los padres que son grandes amores que nos forman, ¿no? Eso es algo orgánico, ¿no? Es como cuando usted ama a una persona. Porque a ustedes, ustedes damas, ustedes pueden tener el mejor partido en la puerta de la casa, pero no les mueve una lágrima, y de repente llega el que menos pinta tiene y ese es, ¿no? Entonces hay que hacerle caso a eso. Nosotros sabemos cuándo es, pero ¿cómo disponemos nuestro ser para eso? Ese es el enigma y esa es una lucha que nadie sabe del todo cómo responder. Ok, muchísimas gracias, Giovanni. Yo quiero preguntar otra cosa, ¿puedo? Sí, Clau, dale. ¿Qué pautas se siguen al escribir poesía? ¿Cuáles son las pautas que me dictan que yo escriba poesía? Mira, yo creo que lo más importante acá es que la poesía no es un código ni es un protocolo. Entonces, si tú empiezas con el principio y ya sabes que puedes crear un final, no, así no es la poesía. Si estás buscando realmente escribir un poema, ¿no? Yo creo que es empezar por buscar qué tenemos para decir dentro de nosotros. Yo alguna vez le escuché al maestro Giovanni que sé cómo él, antes de escribir un poema, durante mucho tiempo ese poema solo rumiaba en su cabeza, ¿sí? Y ese poema lo repasaba mentalmente y lo iba elaborando y lo iba rehaciendo y lo iba creando, ¿no? Y ya cuando él sentía la seguridad que tenía el poema, pues lo escribía. Afortunado él que tenía esa capacidad mental de llevar el poema en su cabeza y de irlo cociendo como si fuera un alimento, ¿no? Pero otros que somos más limitados, nos toca escribir muchas veces, borrar muchas veces, juntar un poema con otro a ver si de pronto se ve mejor, ir como con la intuición, ¿no? Mirando esto con esto, cómo puede ir. Entonces, en eso, pues trato de responder que no hay una manera cierta de hacer los poemas, pero sí hay una manera cierta cuando decides que tienes algo para escribir, ¿no? Sí, digamos que el cuento está por dentro y se quiere salir. Claro, claro. Recuerda que Rilke le dice en las cartas a un joven poeta que tienes que vivir mucho, vivir mucho intensamente, porque ese es el material de donde va la poesía, ¿no? De la intensidad con que se vive, ¿no? Las experiencias. Entonces, ¿cómo sé yo que es poesía? Perdón, me voy a tener que retirar, perdón, porque está cayendo una tormenta eléctrica por acá. Gracias. Hasta mañana. Hasta mañana. Bueno, Vela, pero en la casa no se moja, Vela. No, me da mucho susto porque están cayendo muchos rayos. Sí, ahora de pronto son poemas, Belarmina. Señor. Son poemas que te van a iluminar la oscuridad. Ay, qué belleza, pero mire que estoy temblando del susto. No, ahorita entro. Sí, bueno, esta tormenta. Chao. Gracias. Chao. Bueno, Vela. Clau, ¿cómo sé yo qué es poesía, ese cuento que tengo adentro y que quiero sacar? Pues realmente no busques saber si es poesía, busca más bien si está diciendo todo lo que tú quieres decir.
Si ese texto está diciendo todo lo que usted quiere decir o lo insinúa de manera verdadera, a lo mejor está muy cerca de la poesía. Entonces yo creo que es más bien hacerle caso a lo que quieras decir, decirlo con toda la potencia creativa que puedas y esperar cómo eso se va decantando, ¿no? Muchas gracias. Bueno, Claudia. Giovanni, entonces, esto es muy subjetivo porque no hay, como tú dices, no hay códigos, aquí no hay ninguna objetividad. Lo que para mí es poesía, que para otros, el lector, no sea poesía. Lo importante es que uno se sienta cómodo y que a uno le llegue o que uno lo haga espontáneamente y cómodamente y que yo lo sienta bien. Entonces, eso es algo muy interno de la persona. No hay unas normas, no hay unas reglas que digan la poesía debe ser así o así. Basta que uno se sienta bien con lo que ha escrito o crea uno que está expresando realmente lo que tiene adentro y esto ya hace que ese texto sea prosa o sea poema rimado o algo, sea poesía. No puede pretender que a todo el mundo le guste, porque pues, cada cual lo recibe de acuerdo a su subjetividad, ¿no? ¿O me equivoco? Sí, pues, no, don Fernando, lo que pasa es que en esto también hay otro espacio y es como esos escritos que se van resolviendo empiezan a ser parte de la forma en que se mira un tiempo, ¿no? Una época. Entonces yo les estoy hablando de la sensibilidad, ¿cierto? De hacerle caso a la sensibilidad que cada uno tiene. Todos tienen una sensibilidad, ¿sí? La diferencia entre uno y otro es cómo desarrollan esa sensibilidad. Un médico sabe que tiene que especializarse y esa es una manera de desarrollar su oficio, ¿cierto? En el poeta también obra ese reto que tiene que profundizar en la materia de su arte, ¿no? Y entonces ya no es solo el si me gustó, sino empezar a ver cómo la poesía ha contado una historia de la humanidad y cómo ha narrado los sueños colectivos y los sueños universales que todos tenemos. Entonces, hay como un espejo, uno del yo creativo que trata de asimilar la relación con el mundo y otro la relación con el mundo que ha planteado mi especie, ¿no? Porque mis palabras no las inventé yo. Yo puedo hablar de cómo a través de esas palabras cuento mis emociones, pero hay una heredad en la forma en que yo describo esas emociones y hay una heredad en la forma en que yo siento, ¿no? Entonces, desde ahí ya se dibuja otra cosa que es la tradición. Y la tradición es la historia de todas esas sensibilidades juntas, cómo han elaborado una suma de poesía, de poemas y de voces, ¿no? Entonces, esa profundización nos empieza a dar más matices de lo que vemos y por eso la poesía como género literario empieza a narrarse desde una estructura y desde una historia propia, ¿no? Porque es la historia de todas las voces que empezaron a aportar trascendentalmente en ese oficio. Y sobre todo de cómo eso influye en los sueños que tiene la humanidad. Yo hoy conversaba con mi hijo, porque a mi hijo no le gusta Borges. Y yo dije, pues, dele tiempo. Borges en este momento narró muchos sueños que hoy para nosotros son verdades simples. Y yo le hablaba como cuando publican el Aleph, en su momento esa historia nos trastornó a todos, porque nos decía que en un sótano de Buenos Aires había un cristal, un artefacto que era capaz de dar todas las imágenes del universo, ¿cierto? Y eso para nosotros cuando no había smartphone, pues ya era alucinante. Cuando no había televisor, eso ya era alucinante. Hoy vemos cada uno con su Aleph yendo a todas partes y nos parece que eso existió desde siempre con nosotros, ¿sí? Entonces yo le decía a mi hijo que en esto hay muchas personas que inventan nuestro presente a nivel de los sueños de ese presente, de la realidad de ese presente,
Y le hablaba también de Julio Verne. Si Julio Verne no nos enseña que se puede hacer 20.000 leguas de viaje submarino cuando no habían submarinos, que se podía ir al centro del universo cuando nuestro desarrollo de la ciencia no permitía pensar en eso, pues sin esos sueños no se hubiera alcanzado tampoco eso, ¿no? Como realidad. Y en la poesía eso trabaja mucho, ¿no? Gracias, Giovanni. Ustedes. Bueno, a mí ya después de las 7:05 me empieza una preocupación, y es que Giovanni me dijo a mí que solo podía estar 1 hora, porque Giovanni es como las computadoras, tiene una partición de la memoria RAM del disco duro, y la primera hora habla con un bien, y después la segunda hora él empieza a hablar, a veces hasta se queda dormido. Yo entonces tengo por acá un par de preguntas, y para hacerle caso a Giovanni también, y que no se alargue mucho la charla, porque sé que él está en otras ocupaciones, ahora con la Feria del Libro, con el Festival de Poesía. Giovanni acá nos pregunta, bueno, Julieta Serna nos pregunta, ¿tiene algún método para escribir poesía? Yo creo que algunas de estas cosas ya Giovanni nos las ha ido contando, pero pues acá son unas preguntas muy puntuales. Julieta Serna nos pregunta, ¿tiene algún método para escribir poesía? Y bueno, vamos con estas 3 preguntas, y ya lo dejamos ir a dormir, maestro Giovanni Gómez. Doctor John Jairo, con mucho gusto yo le respondo. Yo creo que no tengo método y no lo hago conscientemente buscando no engañarme, ¿cierto? Porque pensar que yo tengo un dominio sobre esto es falso y me lo dice la realidad. Entonces, yo trato de seguir el ejemplo de José Manuel Arango, de estar muy abierto, de estar muy dispuesto a ver lo que se pueda ver, sin preguntarle nada, sin pedir condiciones, sin pedir destino. Y en eso se va elaborando el poema. Ahora, yo creo que los poemas que yo he hecho han sido como una respuesta a muchas preguntas propias. Y desde esas preguntas no es la búsqueda de una respuesta la que nos satisface, sino es la necesidad de nombrar con palabras lo que pasa dentro de uno, ¿no? Listo. Por acá hay otra pregunta, Giovanni, y pregunta José Liselder, ¿la poesía risaraldense tiene ya un protagonismo en el panorama de la poesía nacional? ¿O qué nos hace falta? Yo creo que no, pues, y lo digo con humildad, pensando en que no, acá no puedo decir que acá hay malas obras o malos escritores, no, no se trata de eso. Pero a muchos de esos trabajos les ha sido muy lento el imponerse por esa voluntad que permite que las obras lleguen al imaginario de todos, ¿no? Yo en Luna de Locos intenté mostrar muchas de esas voces en las que yo creo y he tratado de hacerle caso a esa intuición, de brindar un espacio para que esa poesía tenga lugar. Pero a medida que pasa el tiempo siento que primero lo que yo hago no es suficiente, lo que se necesita no lo sé del todo tampoco, y la forma en que se impone una literatura es muy lenta. Hoy seguimos guiándonos por el paradigma de algunas obras, pero siguen siendo muy discretas en el eco de la literatura nacional.
Y no es porque sean malas, ¿no? Han tenido ese camino. ¿Qué nos falta para eso? Muchas veces que haya una obra que marque rupturas o que cree un gran momento de atención hacia nosotros para que eso pueda iluminar todo lo que hay alrededor y darle un nuevo valor. Es como un cantante, ¿no? Después de que logra un éxito con una canción, de repente las canciones anteriores como que adquieren otra connotación y a veces vuelven a ser actuales, ¿no? Y no sé si ustedes vieron a una canción que le gusta bailar mucho a mi padrino, que se llama La Rebelión de Joe Arroyo. Y esa canción en los años 70, la versión original no era el éxito que conocemos hoy, era una canción muy distinta, tenía un compás melódico distinto, tenía otra voz y ya existía y muchos ya la conocían. Y de repente su autor dijo, yo la voy a interpretar y la reelaboró y la volvió hoy algo que es parte de nuestro imaginario, ¿no? ¿Qué cambio entre las dos? Pues si ustedes escuchan las dos versiones, sí hubo cambios, pero esos cambios son también algo mucho más personal y fue lo que permitió que la canción iluminara esa trayectoria y después muchas de las canciones que él tenía a su alrededor pues tuvieron la atención porque ya había logrado tener atención con algo fundamental. Entonces yo siento que la literatura de acá está en ese camino, ¿no? De lograr algo que ilumine todo lo que está pasando acá y así poderle dar un valor más generoso. Aunque pues estos espacios como el que lleva John Jairo y muchos trabajos que se han hecho, pues tratan de aportar en ese sentido, ¿no? Bueno, Amparo Hernández está por ahí. Amparo, ¿estás? Bueno. Sí, señora, aquí estoy. Pilar. Amparo, Amparito, ¿cómo estás? ¿Querías hacerle una pregunta a Giovanni? Sí, yo quería preguntarte, Giovanni, nunca he podido entender cuál es la diferencia entre poesía y poema. ¿Qué los separa a los dos o qué los une? Pues yo lo entiendo así. Acuérdate que él acabó de hablar. No, acuérdate que él acabó de no dejar muy bien parado a los poetas. Ah, sí. Entonces hazle preguntas fuertes, que lo derriben. Amparo, yo lo entiendo así. Un poema es el artefacto, ¿sí? Donde se acumulan las palabras, las ideas, el pedacito de alma que le agregamos a cada texto. Pero la poesía es el alma de ese texto. Cuando logras que todos estos elementos logren como una armonía, como una relación entre sí y al mismo tiempo se creen una idea de conjunto, ahí está la poesía. Entonces, si llevamos la imagen a un laboratorio, es como cuando juntas dos elementos y sabes que los elementos por independientes cumplen una misión, pero cuando se mezclan entre sí y se transforman en otra cosa, son otra cosa, ¿cierto? Yo pienso que la poesía es eso, ¿no? Esa transformación de los elementos y lo que logran en esa mistura, ¿no? Porque Octavio Paz decía que si un poema tenía poesía, era una obra de arte. Claro, claro, en eso es muy cierto lo que tú dices, dice el maestro Octavio Paz. Cuando tú escribes, en el fondo quieres que eso sea poesía, ¿no? El problema es cuando lo logras, porque uno escribe muchas cosas, pero no todo eso logra la verdad de la poesía, ¿no? Entonces, más. Listo, muchas gracias, Giovanni. Gracias, John. Bueno, nos vamos despidiendo, Giovanni, con esta pregunta que hace Pilar y es, por favor, consejos para leer poemas
a quienes no somos cercanos a la poesía? El primer Mira, consejo es no leer sentado, en el caso de Giovanni, porque él se queda dormido muy fácil. Yo les invitaría a que leyeran la selección de poesía que hay junto al baño de John Jairo. Ese es un buen, ese es una buena señal de lecturas para empezar. Díganle a él que les tomen fotos, sobre todo de los libros que están más cerca del piso. Ahí hay una buena guía de lecturas. No, yo creo que hay que mirarlo todo con ganas de buscar la poesía. José Manuel enseñaba eso, un niño que va perdido por la calle es poesía, la sangre que lavan en los andenes de las calles puede ser una poesía, acariciar el lomo de su perro puede hacernos sentir la poesía, ver la forma de las montañas es un gran momento de poesía, ver la turgencia del cuerpo de una mujer desnudo, eso es poesía, ¿no? Y saber que nos estamos acabando, eso también tiene que ver con la poesía. Entonces, son tantas cosas y podemos ver tantas cosas que eso es extraño y eso también es como la voluntad de todo lo que se puede contar, ¿no? Gracias, Giovanni. Giovanni, muchas preguntas, muchas personas acá me han preguntado sobre el Festival de Poesía que ya en esto dentro de poco inicia, desde las plataformas virtuales, de los invitados, y yo por supuesto quiero aprovechar esta despedida para que nos cuentes un poco sobre el festival y sobre si van a haber talleres, cómo es el tema de las inscripciones para ver esas charlas y sobre algunos invitados que le decía yo a Giovanni a propósito del festival, que desde, pues, yo cuando me decía algunos autores que van a venir, desconozco muchos, pero son autores muy importantes en la poesía mundial. Entonces, un poco para despedirnos sobre eso, Giovanni, ¿te parece? Claro, John Jairo, mira, este año viene una selección de poetas que gracias a este formato es posible, ¿no? Porque pues yo tengo unas limitaciones para hacer el festival y esta circunstancia actual me dio una posibilidad, ¿no? Pues yo estoy muy feliz de poderles decir que vamos a escuchar por los canales de Luna de Locos desde Bucarest, Rumania, a Ana Blandiana, una de las grandes poetas de este tiempo, una mujer que está nominada al Premio Nobel de Literatura, una de las voces más influyentes de la poesía contemporánea. Yo creo, y en estos días lo voy a preguntar, que ella está a la altura de Szymborska, pero obviamente es un pecado porque es enfrentar a una mujer que ya instaló su poesía y que ya está más allá del bien y del mal porque está muerta. Y compararla con una mujer que está todavía en los frutos de su madurez vital, ¿no? Pero yo siento que ella va hacia ese camino y es una poesía muy trascendental, muy importante. Vienen uno Judís de Portugal, Premio Reina Sofía de Poesía. En español, después del Cervantes, está el Premio Reina Sofía. Y tener un Premio Reina Sofía es algo muy importante. Colombia solo lo ha tenido Álvaro Mutis, ¿sí? Y Nuno Judís lo tiene y eso habla de su importancia entre la poesía portuguesa y sobre todo de cómo su valor se ha instalado en la poesía iberoamericana, ¿no? Viene también el maestro Raúl Zurita, que obviamente para nosotros ha sido una gran, muchos lo consideran la voz más importante de la poesía latinoamericana en estos momentos. Y viene pues obviamente como uno de los invitados especiales del festival. Viene el traductor de Wilowa Szymborska y de Olga Turasek, la actual premio Nobel, el traductor oficial, que es Abel Murcia. Viene Jordi Dossier, que es el traductor de Anne Sexton, de T.S. Eliot, ¿cómo es que se llama este hombre? Del irlandés,
Seamus Heaney, ay, ¿cómo es que se llama este otro man? De Oden, traductor de Oden. Y él es el actual editor de Galaxia Gutenberg, ¿sí? Jordi Doce es un gran personaje de la vida literaria de esta época. Viene también el maestro Igor Barreto y la maestra Yolanda Pantin, ambos de Venezuela, son dos exponentes de la gran poesía venezolana. Viene también Víctor Rodríguez Núñez, un poeta cubano-americano que tiene mucha la experiencia de la poesía en lengua española, es una de las grandes voces actuales. Viene también, permítame les digo porque a mí se me olvida algunas de esas voces y no quiero dejarlas pasar por alto. Viene Margaret Randall, ella es una poeta norteamericana que fue parte de una de las revistas de poesía más importantes de los años 60, El Corno Emplumado. Es una de las grandes feministas que hay en el mundo y muy generosamente aceptó esta invitación. Viene también Alberto Blanco, uno de los grandes poetas mexicanos actuales, fue de la escuela de Octavio Paz, es un hombre de una reflexión muy importante en la poesía. Viene Edgardo Dobri, un poeta argentino, profesor en la Universidad de Barcelona, es crítico actualmente en el país de España, es traductor de William Carlos Williams, de Silvia Plath, de John Asbury, de Roberto Calazo. Sus traducciones son publicadas en Anagrama, en las grandes editoriales, ¿no? En Lumen. Y él fue cofundador del diario de poesía que alguna vez Daniel Samoilovi nos trajo acá como su fundador. Viene Jaime Manrique Ardila, un poeta colombiano que vive en Estados Unidos, en Nueva York, que ha logrado validar toda su experiencia creativa en inglés y que es una de las voces más importantes actualmente en la literatura colombiana. Viene Luis García Montero, uno de los grandes poetas de España. Actualmente es el director del Instituto Cervantes en el mundo. Eso es como ser casi ministro de Cultura español. Y asimismo es una de las voces generacionales más influyentes de la poesía moderna, ¿no? Y a la par de ellos vienen muchos jóvenes poetas latinoamericanos, son casi 70 invitados, y eso nos va a ayudar a meditar un presente de la poesía latinoamericana y a hablar de lo que significa la poesía escrita en español. Entonces, la Escuela de Poesía lo que trata es de crear momentos de acercamiento a lo que ellos son, a cómo han escrito, qué significa escribir un poema, y por eso hemos convertido esta experiencia en la Escuela de Poesía. Esta mañana estábamos hablando con con dos poetas que no hemos anunciado y que gracias a la importancia de este momento se sumaron. Hablo de Aurora Luque, que es una poeta española, una gran traductora de los griegos, una helenista de gran importancia, y ella actualmente es la reciente ganadora del premio Fundación Lobe, que es uno de los premios también por concurso más importante en lengua española, porque es el concurso, en realidad. Y hay otro poeta que esta mañana me hablaba de cómo fue su amistad con Octavio Paz, cómo él llegaba a su casa, cómo era su amistad con Borges, cómo era la vida entre México y Argentina y España. Y hablo de Luis Antonio Villena, que esta mañana decidió acompañarnos también en el festival con una charla. Entonces, vamos a tener a protagonistas de la poesía en lengua española, y pues ahí nos acompaña el maestro William Ospina, y nos acompaña Robinson Quintero, y nos acompañan varios poetas de la poesía colombiana. Entonces, pues queremos hacer un momento especial para hablar verdaderamente del oficio de la poesía y de cuáles son los poetas. Y esto ha sido un regalo de esta circunstancia que todos la vemos tan difícil, pero solo con esta circunstancia yo pude proponer un festival así. Joanny, nos pregunta Claudia que cómo nos podemos conectar al festival. John, tenemos una página web que se llama lunadelocoselfestival.com y tenemos el Facebook Luna de Locos el Festival. Ahí encuentran el link para inscribirse a las charlas con los poetas, y obviamente por los canales abiertos vamos a transmitir casi toda la programación.
Entonces nos da mucha alegría que esto vaya a quedar grabado porque va a ser un gran momento en la historia de la ciudad, donde la ciudad le está proponiendo al mundo una agenda de poesía con varios de los más grandes exponentes. Felicitaciones, Giovanni, y muchos éxitos. Muchas gracias, espero que el festival les llame la atención. Muchas felicitaciones y Claro muchos que sí. éxitos. Seguro que así va a ser. Muchos éxitos. Pues yo los escuche porque necesito esa buena energía para que todo salga bien. Va a salir todo muy bien, como siempre. Pero va a tener todo, va a tener toda la energía de nosotros. Muchas gracias. Nosotros vamos a estar bueno. con ustedes como siempre. Sí, acompáñenme en el festival, eso es muy importante. Gracias. Muchas Giovanni felicidades. Giovanni va a mandar a hacer unas camisetas que dicen Luna de Locos y tienen la foto de los poetas. No, mentiras. Qué bueno, Giovanni, que nos acompañaste hoy. Qué bueno que todos tuvimos la oportunidad de escucharlo. Yo, aunque me tomo este taller, como ustedes saben, un poquito en charla desde esta complicidad que tenemos todos y por supuesto la complicidad también que tengo con Giovanni desde la amistad, pues por eso se ve como un poquito que charladito esto, pero Giovanni sabe, y como lo decía al principio antes de que él entrara, la admiración que siento por su trabajo, que siento como gestor cultural, como el director del festival, del creador de una feria, de la revista Luna de Locos y de otros procesos muy importantes en la ciudad. Y para pensar un poco lo que decía ahora, la pregunta que hacía José Liselder y que yo les decía al principio, yo sí tengo la certeza que en el caso, por ejemplo, de Giovanni, por eso fue la invitación esta noche, y esto no es una lambonería, ustedes saben que no soy lambón y no son cosas gratuitas, ni que se den por la amistad, sino por un trabajo que tengo la certeza que es muy bueno. Sí tenemos en este caso una voz, aunque Giovanni es rolo, pero bueno, ha hecho todo su trabajo acá, que se vincula ya en el panorama de la poesía nacional, y es el caso del trabajo de Giovanni. Y como para despedirlo, yo quiero recomendar este libro, como siempre hacemos la recomendación de un libro a que nos propusimos no recomendar más libros ya, este libro que es Palabras que saben morder en los sueños, que es la edición de Valparaíso, que sé que, no sé si está, yo sé que está en la librería de siglo XXI Editores, es Giovanni, no sé si está en otra librería, que además compila dos de los primeros trabajos de Giovanni, si no estoy mal. Sí. Profe. Bueno, Giovanni. Profe, señor. no, que pues sería muy nostálgico que se nos fuera el poeta y no nos recitara un poema, que nos regale una palabra como casa o una palabra que quiera regalarnos. Qué pena, ¿no? Él no está regalando nada en estos Claro. tiempos. Ah, que sí. Bueno, vente. No, ya nos regaló un dato de la lista de libros y eso no la perdonamos. Ahora nos deja la lista. Yo nos tomo una foto y nos manda la lista. Muy chévere todas las cosas que se conversaron hoy con Giovanni, por supuesto. Ahí está don Giovanni. Bueno, les voy a leer dos poemas. Uno se llama La invocación al mar. El sol que quema es un presentimiento de la vida que desequilibra, y no pueden las estrellas ni el salitre en estos vientos traer el lamento de los marineros, las horas de la primera noche, el silencio del tamar. Lugares donde soy nadie, donde mi alma es la única huida entre las vertientes que sigue, sin saber de esperanza o de vergüenza. He aprendido el azul insondable que dicen los hombres respirar, donde la memoria de los libros no sabe, y algo en mí pregunta por las playas nórdicas, las costas de China, el encanto de Estambul, por el camino que siguen los salmones y los brujos en Costa de Marfil. Sé que despierto, cuando la sangre devuelve un hálito de viento al despliegue de las velas en el amanecer. Ya he soñado emborracharme hasta sentir la ceguera de las montañas de sal, pero los sueños son palabras que desvanecen en la boca y libros que rodean un cielo figurado y una maleta vacía y dos pies descalzos deseando correr. Y el segundo poema
es se llama una palabra como casa. Señor, dame una palabra que tenga la forma de un barco de velas inextinguibles donde pueda ir a conocer el mar. Dame esta palabra por casa, por vestido, por amante. Deja que ella sea mi silencio y que no pueda sobrevivirla. Aquí estoy, tan vacía de formas y silencio. Toda mi inspiración semeja al ruido de unas manos atadas. Necesito un barco por cuerpo. Necesito el amor por mar. Escúchame por todas estas alucinaciones y la vastedad de esas cosas que vuelven a su lugar. Muchas gracias. Gracias, profe. Gracias. Felicitaciones, John Jairo. Muchas gracias por tu magnífico aporte. Ha sido... ¿Cuándo es el festival? ¿Cuándo comienza? El festival comienza el 24 de agosto, un lunes, y va hasta el sábado 5 de septiembre. Son 2 semanas de buena programación de poesía. Muchas gracias y muchos éxitos. Giovanni, gracias. Qué bueno escucharte. Muchas gracias. Va a ser el mejor festival. Muchas gracias. A ustedes. Muchas gracias. Con Giovanni abrimos este ciclo de invitados al taller. Muchas gracias, qué charla tan cálida. Giovanni es un príncipe, bueno, así le dicen a él en el barrio donde vive, y de verdad que siento una admiración grande por el trabajo de Giovanni y por él como persona. Un abrazo y nos estamos hablando luego, don Giovanni. Gracias. Nosotros seguimos acá en taller. Bueno, muchas gracias por la invitación, que estén muy bien, muy amable por escucharme, hasta luego. Chao. Hasta luego. Bueno, John Jairo, estamos informando. Bueno, estuvo chévere la charla, ¿no? Abrimos este ciclo de escritores invitados que vamos a tener varios autores invitados, desde la poesía, desde el cuento, desde la novela, desde el ensayo, conversando sobre sus diferentes visiones o búsquedas, y espero que ustedes estén en todas tan participativos como las estuvieron hoy. Yo me sentí así como esos profesores que en el colegio se sienten orgullosos cuando uno dice, este grupo sí participa. Bueno, qué chévere. Bueno, vamos a aprovechar esto, 28 minuticos que nos quedan para hablar sobre los ejercicios de escritura. Entonces, yo les dije ahora al principio que hay 2 momentos que para mí entre muchos son también estelares a la hora de abordar el trabajo de escritura. Y son la idea de la escena y el resumen. Yo les voy a dejar hoy, desde mañana van a poder descargar unas copiecitas que les van a abrir un poco el panorama sobre lo que significa estos 2 conceptos para mí y para, en este caso, desde un autor que se llama Héctor García Quintana, para hablar sobre escena y resumen. ¿Por qué esta idea de escena y resumen la estamos abordando hoy? Dice Héctor García Quintana que uno de los grandes retos que hay a la hora de abordar el trabajo de escritura es cómo organizar el trabajo de escritura. Y eso es algo que ustedes ya se dieron cuenta, porque todos estos ejercicios que empezaron escribiendo el tema del miedo, cómo se instaura desde en primera persona, desde lo más íntimo, a pasarlo ahora a un relato de ficción, pues tiene que ver mucho con esto, con cómo organizamos la historia, cómo organizamos el relato. Y una de esas cosas que nos dice Héctor García Quintana es, lo primero de alguna manera que tenemos que tener claro es saber hacia dónde vamos. ¿Por qué es necesario saber a dónde vamos? Dice Héctor García Quintana. Dice, porque si no sabemos a dónde vamos, seguramente en el camino nos vamos a perder y vamos a perder el norte de nuestra propuesta narrativa. Entonces, eso va a ser muy importante. Además de eso, en ese tema de organización, él usa 2 conceptos que me gustan mucho, que son escena y resumen. ¿Qué significa, grosso modo, este concepto de escena?
y los voy a dar con ejemplos para que lo entendamos, porque vamos a leer después esas copias para hacer un ejercicio y podernos encontrar ya en la propuesta de cada uno de ustedes. Él dice más o menos esto, que la escena es cuando de alguna manera los personajes logran una persuasión mayor en el lector, porque los personajes se presentan directamente, haciendo esto que el lector sea testigo de la acción, del relato. ¿Qué significa esto? Y ya lo irán entendiendo. Esto tiene que ver un poco, y ya lo van a ver cuando lo lean, con el ejercicio que hicimos anteriormente, y es cómo nosotros logramos una tensión emocional en el lector cuando lo hacemos partícipe o testigo de aquello que estamos contando. Él nos dice que también hay un concepto que se llama resumen, o él lo aborda como resumen, y es cuando el narrador se mete y empieza a contarnos lo que él está viendo, lo que significa que nosotros vamos a ser de alguna manera los que estamos escuchando algo que pasó, no estamos siendo testigos de eso que está pasando. Para Héctor García Quintana es muy importante que los relatos estén construidos en ese diálogo entre la escena, el resumen, la escena, el resumen. Él nos va a dar varios ejemplos, sobre todo va a descansar en algún momento en el trabajo, en el cuento de Hemingway, Los asesinos, que creo que en algún momento del taller lo leímos, que ustedes recordarán que es un cuento corto que se da sobre todo a manera de diálogo. Y él ahí va a descansar mucho haciendo unos apuntes sobre esos diálogos y da un ejemplo para entender un poco creación de escritura creativa y cuál es y qué significa el resumen. Teniendo en cuenta la escena, entonces, lo que yo les decía ahora, cómo se presenta directamente esa acción, cómo nosotros logramos, o en este caso ustedes, que el lector sea testigo de la acción, no que el lector sea el que está escuchando algo que pasó, sino que sea el testigo directo. Claro, esto tiene que ver con la idea de credibilidad, de verosimilitud en el relato. Y él utiliza dos ejemplos sencillitos. Primero, para entender esa escena. Dice en este diálogo: yo estoy cansada de ti, Pedro, pero María, ¿por qué no lo intentamos? Yo puedo cambiar. Yo sé que leerlo así, y es un ejercicio que yo no quiero tener que hacer estos ejercicios de leer los textos aquí, sino que los quiero dejar, pero he notado que en algunos casos no se están leyendo esos ejercicios, por eso en la sesión pasada acudí a leer el ejercicio de Gabriel García Márquez, el artículo de Gabriel García Márquez, pero me gustaría mucho que las clases no se volvieran en una lectura de estos ejercicios para que ustedes los entiendan, sino que yo se los pueda dejar, ustedes los lean y después podamos explicar sobre estos ejercicios. ¿Les parece más cómoda esa idea o prefieren que leamos estos ejercicios en la sesión? John Jairo, yo pienso que la lectura individual es más, pues, obviamente sin querer decir Sí. que dentro de la clase no sea interesante, pero digamos que Sí. a nivel individual interioriza uno más, es mi humilde opinión. Sí, los podemos leer y eventualmente después discutir. Esa sería la propuesta que también yo apoyo. Me preocupa un poco es que no hemos podido concertar entre todos eso, porque cuando venimos ya a hablar sobre los textos veo que pocos lo han leído. Yo quisiera que todos nos diéramos a esa tarea de leer los ejercicios para que los podamos discutir en cada sesión. Entonces les voy a dejar este texto que se llama Cómo organizar un relato,
de Héctor García Quintana. Asimismo, también les voy a dejar de Héctor García Quintana unas conclusiones que él hace al final de este libro que se llama Cómo se escribe una novela. Título que me llama mucho la atención porque ustedes saben desde el principio que dije que un taller, o en este caso este taller no está para darlas el manual de cómo se escribe una novela. Yo no creo que haya un taller en el que le digan a uno, mire, entre y usted sale de acá escribiendo una novela o un poema o un cuento. Más bien lo que sí podemos entender en estas complicidades que se generan desde el taller es que podemos encontrar algo que habitaba en ustedes desde hace rato, y es que ustedes sí tienen realmente ese espíritu narrativo capaz de consolidar ese en una novela, en un cuento o en un poema. Listo, entonces les voy a dejar eso. ¿Qué es lo que quiero que le presten mucha atención en esas lecturas que les voy a dejar, que es muy corta entonces? Quiero que presten mucha atención en lo que significa escena y lo que significa resumen. Son dos cosas muy sencillitas. Lo primero que él nos va a decir, por ejemplo, es que la escena tiene que ver con la marcación de un hecho particular. ¿Qué significa esto? Y algo que me parece muy interesante en lo que nos está diciendo Héctor García Quintana. Y es que cuando tenemos muy clara esa escena, ese hecho particular, ese hecho poderoso en la narración, pues hemos dado un paso muy importante y hemos logrado algo determinante. Él habla más o menos parafraseándolo, tiene un ejemplo que tiene que ver con la guerra. Entonces él dice, si yo lo que quiero contar yo estoy contando un relato sobre la guerra, y aquí voy a ser más puntual también para ir hablando un poco sobre las novelas que tenemos por ahí pendientes. Leyeron lo de Mateo el Flautista, tuvieron la oportunidad. Yo he visto que Amelia está, bueno, entre todos están haciendo un ejercicio muy bacano. Una lectora formidable y asombrosa, maravillosa, nos ha deleitado con su lectura. Bueno, ese ejercicio, por ejemplo, de Mateo el Flautista, tiene que ver, pues desde mi punto de vista, tiene muchas lecturas, pero hoy quiero mirarlo desde ahí, sobre la violencia, sobre los soldados, pero también tiene que ver con el circo. Pero por allá más adelante, no sé en qué página irá Amelia, entonces no quiero como dañar la lectura, nos dice el narrador, es que esto tiene que ver con la venganza. Lo que significa que la escena, una de las escenas principales del relato, gracias Amelia, una de las escenas principales para Alberto Duque, en este caso del libro del Mateo el Flautista, va a ser el tema de la venganza. Hay que definir, nos va a decir también Héctor García Quintana, cuál es esa escena poderosa que nosotros queremos abordar. Y ahí es donde yo quiero que empecemos a identificar y a revisar los trabajos que tienen, porque como les dije la semana pasada, estas próximas sesiones, más o menos un mes, vamos a trabajar así y vamos después a retomar el tema de la teoría narrativa. Ahora vamos a estar en teoría crítica, en unas sesiones de teoría crítica, y por eso nos van a acompañar algunos amigos contándonos su experiencia desde el ejercicio de la escritura. Me imagino que ya muchos de ustedes tienen esa propuesta un poco adelantada, el caso de Oscar, por ejemplo, que me escribió, de Claudia, de Nancy, de Viviana. Bueno, ahí hay un grupo grande que tiene ya una propuesta adelantada que me ha estado estudiando, me imagino que los otros también. Quiero que me identifiquen cuál es esa escena importante y necesaria de la novela. Que ustedes crean, bueno, y les voy a dar el ejemplo. Entonces, si lo de Mateo el Flautista es sobre la violencia, ¿sí? Héctor García nos da un ejemplo también sobre la guerra, pero resulta que ese telón de fondo grandote que es la guerra, pues no es el gran tema. Eso más bien es como una excusa para abordar un tema particular, para volver a retomar ese tema, y quiero hacer hincapié en eso. Ese tema particular es la escena. Entonces, uno sabe que en este caso, de pronto, la guerra solamente es una excusa para contar el amor.
para hablar sobre el amor, o sobre la familia, o sobre la abuela, o sobre el circo. Como en Almudena. ¿Cómo, Amelia? Como en Inés y la alegría, con Almudena. Que la guerra es para hablar del amor, del afecto. Por ejemplo. Entonces hay que tener muy claro que todo eso otro que es muy importante, que vamos a llamarlo el plano histórico, va a ser muy importante para contar esa historia. También hay un plano narrativo y también, además de esos dos planos, también hay una escena principal. Entonces yo uso toda esta idea de la violencia para contar la historia de una pareja que está enamorada. Yo sé que la escena grandota es, por ejemplo, unir a estos dos personajes al final del relato. Yo ya lo tengo claro, yo sé que sobre eso es que tengo que trabajar. Lo otro que yo voy a utilizar para contar, para desarrollar esa idea, esa escena particular, es el resumen. Es meterme como narrador haciendo descripciones, contando más, narrando más elementos de espacio, organizándolos desde el focalizador, o sea, en donde yo pongo esa cámara o ubico al lector para decirle, esto es acá lo importante, pero también voy moviendo la cámara y diciéndole, y hay todo un escenario de fondo, hay toda una historia de fondo, que es el escenario de la violencia. Esto lo hemos visto en varias novelas, ya. Esta idea la hemos visto en varias novelas. Por ejemplo, creo que ya leímos lo de Mateo Solo, ya lo leímos. Sí. Bueno, sí, ya por leí ejemplo, solo. bueno, por ejemplo, en Mateo Solo, ¿cuál sería la escena particular, una de esas escenas poderosas de Mateo Solo? ¿Quién me ayuda con eso? Dígale que hablando. A ver, yo pienso que el abuso que hicieron de él la tía y la hermana y la sirvienta. Yo considero que fue la escena con la abuelita cuando platican y le dice que se vaya, es muy emotiva. Listo. Pues bueno, no sé si hay otra opinión. Bueno, pues Amparo y Julieta tienen razón, y es que esas dos escenas son escenas importantes y necesarias en el relato. Esto nos lo va a confirmar Héctor García Quintana, porque Héctor García Quintana nos va a decir a nosotros que una novela se construye entre escena y resumen, escena y resumen y escena y resumen. Que lograr que una novela solo se construya a partir de escenas va a ser muy complicado porque se necesita de una genialidad demasiado grande para escribir una novela que solamente se dé de escenas de esa clase, grandotas, tan particulares y determinantes y tan fuertes como la escena que nos cuenta Amparo del abuso de su tía y después de la empleada, de la señora que trabaja con ellos en la casa, o lo que nos cuenta Julieta del momento con su abuela. Si vamos entendiendo, es una vaina muy clara, muy sencilla, pero resulta que no es tan fácil a la hora de abordarlo desde la literatura. Es muy fácil entenderlo así. Por eso yo quiero que leamos esas copias donde nos dan unos ejemplos muy puntuales sobre todo lo hace García con el trabajo de Vargas Llosa, lo hace con Hemingway, y en el fondo de todo esto, él está hablando de dos cosas que también son muy importantes. Es el nivel de persuasión y la tensión emocional de los relatos. Si ustedes se dan cuenta, no he leído los ejercicios de la semana pasada, los leo y acá el jueves les enviaré, y espero encontrarme con eso, con el nivel de persuasión y con esa tensión emocional. Ustedes recuerdan que yo les decía al principio, para volver a algo que yo que había abordado, ese tango de Garganta con Arena, donde yo les decía que cómo hacer que mis cosas le duelan al otro.
y que es algo que hablábamos con Amelia y con Oscar y decía, bueno, pero es que lo que me duele a mí no tiene por qué dolerle a usted. Pero por allá después empezamos a leer y nos decían, bueno, es que esa es la tarea. Ahí es donde está lo complicado. ¿Cómo hacemos que lo que te duele a ti, lo que te afecta a ti, pues también nos afecte a nosotros? Ahí es donde está el ejercicio narrativo. Ahí es donde está realmente la puesta en escena, por utilizar ya algo más vinculado al teatro, y al mismo tiempo unirlo a esta idea o a este concepto que utiliza Héctor García Quintana en este trabajo sobre cómo se escribe una novela. Eso para mí entonces va a ser muy importante que lo miren. Si no lo han revisado todavía en el ejercicio que ustedes tienen, quiero que lo revisen y le peguen una subrayadita a eso y me digan, claro, es que esto es realmente lo que yo quiero contar. Yo quiero contar es la historia de mi familia, en particular de mi padre y de mi madre, y la escena que yo quiero contar es el día en que mi madre conoció a mi papá mientras estaba sentado en el parque. Esa escenita es la que realmente me va a permitir a mí hacer los otros resúmenes, ampliar el relato y voy a partir de ahí. Eso también va a ser muy importante. Al identificar esa escena van a identificar algo y es hacia dónde quiero ir, a dónde voy a llegar. Cuando lean lo de Héctor se van a dar cuenta de algo que yo les decía en las sesiones pasadas, y es que muchas de estas cosas que vamos a ir elaborando, de estas maquetas, de esa maquetación que hablamos en algún momento de maquetear la obra, no van a quedar dentro del libro, pero sí van a ser muy importantes esas historias clínicas, esos escenarios, esos personajes que puede que ni entren en la novela o en el cuento, porque me van a ayudar mucho a resolver los conflictos de la novela. Y aunque no estén presentes en la cosmología de la novela, yo sí los voy a necesitar porque me van a decir, claro, es que esta novela debe funcionar así porque acá está esto ya organizado y esto me va a ir contando cómo se van a suceder las cosas en la novela. ¿Entendemos hasta ahí más o menos qué es la idea? Eso va a quedar muy claro, sino que no quiero tampoco, o sea, lo que quiero es que lean las copias que estamos dejando. Esto va ahora a la querella que hacía nuestra directora Natalia. Yo me auno con esta querella y es que me preocupa mucho que no estamos leyendo las copias. Y yo lo veo acá cuando estamos hablando con la intervención de algunos muy pocos sobre esos ejercicios. Y es necesario que los leamos para que esto no se vuelva un ejercicio maluco de yo venir a releer esto y que ninguno sepa realmente de qué estamos hablando. Listo. Miren, por ejemplo, este dato que quiero que lo apunten y descansen mucho cuando estén leyendo esto, porque voy a preguntar, quiero que lo abordemos la próxima sesión. Un relato escrito completamente en escenas no puede ser demasiado extenso o llegará a aburrir al lector. Quiero que eso lo piensen muy bien porque seguramente ustedes van a encontrarse, como lo hizo Amelia y como lo hizo Amparo y como lo hizo Julieta, con varios elementos particulares, detonantes en el trabajo de ustedes. Y van a decirme, no, lo que pasa es que yo acá tengo varias escenas. El primer cuadro, por así decirlo, de esa cartografía narrada es el encuentro en la casa de mi padre y mi madre comiendo. Ese segundo elemento particular es el día que mi padre se va al ejército. Y estoy pensando, por ejemplo, en el ejercicio de Hernando Ballesteros, en el cuento en el relato que nos envió Hernando Ballesteros en algún momento, sobre este niño que su padre se va y ellos están en el mar y hay un momento en que el niño se despide de manera muy fantasiosa de su padre desde una orilla del mar. Esto es una escena determinante. Lo otro puede ser el resumen, pero hay otras escenas dentro de esos relatos. Entonces, identifiquen esas escenas y me las cuentan
la próxima sesión. Porque la próxima sesión vamos a hablar un poco sobre eso, porque dentro de 15 días vamos a tener invitado un poeta y un cuentista que nos va a hablar un poco sobre estos temas. ¿Quién está hablando? Yo, sí, John Jairo. Yo quiero preguntarle los... Ay. No te escucho, Amparo. ¿Qué dices? Amparo. Ya. Ahora sí ya pude. Es que, digamos, en el relato, pues en la novela y todo eso, para mí la escena es la parte fuerte, esa parte que no solamente nos produce una cantidad de sentimientos, sino que también nos cuestiona. Por eso yo escogí la escena de Mateo Solo, esa escena donde abusan de ese niño, y me cuestioné cómo es posible, porque yo sé que eso puede suceder, que una sociedad no esté cuidando a sus niños, que haya tanto desamparo infantil. Ahí me cuestioné yo como persona. Y la escena me pareció macabra, sinceramente que me pareció horrible, que me dieron hasta ganas de vomitar. Y eso es todo. Sí, mira que García es muy claro en eso, por eso quiero que vayamos a las hojas. Pero mira lo que dice, lo claro que se explica García esto. La escena es dentro del texto narrativo un suceso claramente determinado. Es decir, un hecho concreto que se produce en un esquema delimitado de tiempo, lugar o nivel de realidad. Eso último que suena un poquito enredado, dejémoslo, es un hecho concreto, particular, que se presenta en la obra. ¿Sí? ¿Lo entienden ahí? Aló, Amelia, no te entiendo bien, ¿qué dices? ¿Cómo se llama el libro? ¿Cómo se escribe una novela? De Héctor García Quintana. Profe, qué pena, si esa es la definición de escena, ¿cuál es la de resumen? Porque no me quedó muy claro a Listo. qué se refería. Ya vamos allá, pero Valentina, lo que estoy haciendo, intentando también hoy, es como de alguna manera guiarlos un poquito forzados a que vayan a leer estas copias. Listo. Ahí les va a quedar muy claro esto, les va a quedar clarísimo porque lo da con ejemplos, es muy fácil de entenderlo. Pero te voy a leer acá lo que significa, en pocas palabras, el resumen. El resumen es todo lo contrario a la escena. Los personajes no actúan. Sabemos de sus actos porque el narrador se ha colocado entre ellos y nosotros como lectores. O sea, digamos lo siguiente. Un ejemplo sencillo. María, al entrar a la casa, golpeó a Luis. Yo inmediatamente estoy en el conflicto y estoy siendo testigo de eso. O sea, yo sé que María entró a la casa y golpeó al niño. O bueno, golpeó a esta persona. Y del otro lado, en el resumen, estaríamos, si esto lo que nos dice García Quintana es que el resumen es todo lo contrario a la escena, entonces, ¿cómo voltearíamos esto para que fuera todo lo contrario? Y miren lo que dice acá García Quintana. El resumen es todo lo contrario a la escena. Los personajes no actúan. O sea, ya María no está golpeando, no golpeó a esta persona. Ya ahí hay una actuación directa. Yo soy testigo de que María golpeó a esta persona. Pero en el resumen no, porque los personajes no actúan. El narrador, por llamarlo así, mete la cucharada, ¿sí? Se coloca entre los personajes y el lector y nos cuenta. Ejemplo, esa noche, cuando María llegó a la casa, golpeó a Luis. Yo ya no estoy siendo un testigo directo.
sino que el narrador me está diciendo que él vio algo, que María entró a la casa esa noche y golpeó a tal persona. Ya el narrador se metió y me dijo a mí lo que había pasado. ¿Sí está, se entiende ese ejemplo o no? Más o menos sí, más o Bueno. menos. Es como un recurso muy como gramatical, un detalle muy pequeño el que cambia, hace que sea una escena y el que hace que sea un resumen, según yo interpreto, ¿no? Es muy grande, es grandísimo, no solo es gramatical, es una idea de la mirada, lo van a ver que está vinculado a la descripción, bueno, hay muchos temas, pero vamos a leer estas copias, la sesión se está acabando, vamos a leer estas copias porque es necesario que entiendan muy bien esto para un ejercicio que vamos a dejar, para el ejercicio que ya les voy a dejar sobre el trabajo de ustedes. ¿Listo? Entonces, ¿cuál es el ejercicio? Vamos a identificar en el trabajo de ustedes, muchos de ustedes tienen ya una propuesta muy clara sobre el libro. Ya habíamos hablado sobre eso también, cuál es la meta, lo que buscamos con los ejercicios finales de estos talleres. Y es que me identifiquen, después de leer esto, cuáles creen que son en el trabajo de ustedes las escenas y cuáles son el resumen. Necesito que me lo cuenten porque es la única manera en que yo voy a saber que sí entendieron de qué estamos hablando. Es muy sencillo, identificarlo también es sencillo, pero después darse a la tarea y hacer esto como un ejercicio desde lo narrativo va a ser un poco complejo. Pero también ahí van a encontrar mañas que Héctor García nos da y que les van a facilitar mucho el camino. ¿Alguna pregunta más? Sí, John Jairo, dime, cuéntame. buenas noches. Hola. Una pregunta. Sí. Mira, acerca, bueno, digamos entendible acerca del resumen y acerca pues de la escena, ¿cierto? Pero Sí. de que debemos de identificar eso en cuál trabajo, en el trabajo que debemos presentar al final o en algún trabajo en este momento en especial, no nos quedó claro. No, en el trabajo final. Este mes vamos a trabajar sobre la propuesta de escritura de cada uno de los que la tengan. Pues algunos me imagino que no la tienen, pero la meta es que cada uno... Pero puede ser distinto a los ejercicios que hemos mandado. No, Oscar, esta es otra vaina diferente. Bueno. O sea, si tu ejercicio está vinculado a la propuesta final del libro que estás pensando, no hay problema. Pero aquí lo que quiero es que revisemos esto sobre el libro final. O sea, el que pensamos ya que va a ser un libro para publicar, que tiene un paginaje de 100 a 120 páginas. Ahí la vaina va a ser un poco más complicada. Esto me va a permitir y les va a permitir a ustedes identificar también algo que nos está diciendo Héctor García Quintana, y es hacia dónde queremos ir, a dónde queremos llegar. Esto vinculado, esto vinculado a esa idea de la maqueta que hablamos en estos días, de ese ejercicio de maquetación que tenemos que hacer, nos va a hacer más claro el camino, porque ya hay que empezar a organizar esos libros, porque ya estamos en agosto, ya este año se nos va después de agosto muy rápido a diciembre, y de aquí a octubre la idea es que tengamos mucha claridad en esos ejercicios de escritura. Que Albeiro, que Floro, que Valentina, Diego, Claudia, bueno, Viviana o Claudia, bueno, digan, listo, aquí ya tengo la idea de mi libro final. Y se empiecen ya a organizar los capítulos. Por eso este ejercicio que les voy a dejar se llama ¿Cómo organizar un relato? Esas copias que les voy a dejar se llaman ¿Cómo organizar un relato? ¿Cuál relato? El final. Ya no vamos a trabajar sobre estos ejercicios pequeños. Es sobre el relato final. ¿Listo? ¿Alguna otra pregunta?
Disculpe, Diego, sí, profe, cuéntame. en el caso de la poesía. Diego, o sea, bueno, y partamos de lo que decía Joanny, y además que siento que esto ya es una visión como general después de tanto que se ha abordado el tema de lo que es poesía o qué no es poesía, o cómo se escribe o cómo no se escribe. Yo creo que la poesía es una manera de sentir, de mirar, más que una manera de escribir. Eh, Uno puede hacer buenos versos, buenas rimas, saber qué es un verso libre, qué es un endecasílabo, qué es un alejandrino, todas esas vainas, muy interesante saberlo. Y también hacerlas en el ejercicio. Pero de ahí a que eso sea un buen poema, creo que don Fernando le preguntaba a Joanny, yo sí soy un poquito más, o bueno, tengo otra lectura sobre eso. Yo sí creo que no todo lo que uno escribe puede ser un poema o puede ser bueno. O sea, uno puede estar muy convencido que uno lo escribió bien y le metió toda la sangre y dio toda la lucha y la pelea y uno lo puede escuchar muy bonito. Pero yo creo que en todo el ejercicio de escritura uno tiene que ser primero muy autocrítico. No todo lo que yo crea que es bonito o que yo diga es que yo escribí un poema y me rima muy bien y suena muy bien, entonces ya uno sale a decir, no, es que este es muy bueno. Lo que pasa es que a unos no les gusta y a otros sí. No, yo creo que hay ejercicios que no llegan a ser poemas, como así uno los esté muy convencido, creo que no logran crear ese efecto en el otro, creo que cuando no nos generan un sentimiento. Entonces, eso para devolver a algo que yo había dicho al principio y que tengo esa certeza todavía, y es que creo que la poesía no es solamente una manera de escribir, sino una manera de mirar y de sentir el mundo, de habitar el mundo. Entonces, en ese sentido, Diego, pues en ese habitar, en ese sentir el mundo, en esa manera de mirar, pues también hay unas escenas determinantes. Y revisemos, por ejemplo, las lecturas de los poemas que hemos tenido. Sí, lo de Emilia Yarza. Bueno, los poemas que Joanny ahora recitó. Tú decías a Joanny que cerrara con 2 poemas. Y hay un poema que se ha vuelto como la bandera de Joanny, que además a mí me parece muy bonito, aunque yo les recomiendo mucho la antología que se hace de palabras que saben morder en los sueños de Joanny. Parece que hay un trabajo muy diferente a ese primer libro de Casa de Humo, a estos últimos poemarios de Joanny, que me parecen hermosos, me parecen muy bien logrados. Pero uno ve ahí en esa lectura de Joanny, por ejemplo, Dios mío, dame una palabra que tenga la forma de un barco. Eso es una escena. O sea, ¿sí me estás entendiendo, Diego? Lo que quiero decir. Lo mismo vas a encontrar en tu trabajo. Y bueno, yo he tenido la oportunidad de leer algunos de tus poemas. Y yo en tus poemas también encuentro esos elementos. Hay algo o sea, lo que decía al principio también, y obviamente no es que yo quiera meter todos los géneros en el mismo saco, porque no funciona así, pero sí quiero por ahora que entendamos, al menos estos conceptos que estoy dando, se pueden acuñar a todos estos géneros por ahora. Ya cuando entremos a evaluar los trabajos desde lo particular, Diego, vamos a ver que hay cosas que en tu trabajo no van a funcionar, porque están más hechas para la narrativa, para la novela o para el ensayo, para el cuento. Entonces ahí es donde yo te voy a decir, claro, la bibliografía tuya tiene que ser diferente a la bibliografía de Óscar o de Pilar que están escribiendo novela, porque ahí vamos a abordar contigo otros conceptos, vamos a abordar otras propuestas. Sí, sí me hago entender ahí, pero por ahora quiero que identifiques eso, porque el poema también cuenta una historia. Ahora bien, que se entienda o no se entienda esa historia, no es algo que yo esté ahora buscando, pero sí sé que el poema cuenta una historia. Listo, profe, gracias. Listo, ¿algo más o no tienen más preguntas? Bueno, sí, Fernando, señor. No, lo veo muy interesante la clase, muy interesante todo, pero yo te confieso que estoy un poco perdido, como no estuve presente en las primeras charlas o en las primeras clases.
Lo del trabajo final no lo tengo claro, no sé a qué. Yo quisiera como poder retomar o escuchar esas primeras lecciones para encarretarme un poco, porque me siento un poco perdido en el proceso, ¿no? Eso Sí. el que se va a presentar al final o sobre qué, esa parte. Fernando, sí, ya entiendo muy bien. Fernando, mira, en la plataforma los compañeros Beto y Natalia han sido muy generosos en grabar las sesiones. Entonces, las sesiones están grabadas y ellos las han compartido por el grupo de Relata. Yo voy a resumirte ahí, grosso modo, de lo que estamos hablando. Este taller tiene unas metas. Bueno, voy a volver a un tema que ya, pero así como clarito. Este taller tiene unas metas, tiene varias, y se hacen desde unas dinámicas y desde unas metodologías muy particulares o muy puntuales. Es que tenemos teoría crítica, teoría narrativa, corrección de estilo y corrección ortotipográfica, que es el final. En esa corrección ortotipográfica y corrección de estilo, lo que hacemos nosotros es empezar a evaluar una obra, ¿sí? Un libro como tal, de cuento, de poesía, de ensayo o de poemas, que cada uno de ustedes empieza a elaborar, o muchos ya pues tienen, hace 3 años están haciendo este ejercicio, y lo presentamos ahora. Bueno, aquí está mi libro. Esto es una novela sobre la colonización de Antioquia. 120 páginas, y nosotros empezamos a hacer la corrección sobre ese libro, a mirar si el libro funciona o no funciona, qué no funciona, qué creemos que funciona. Hay algo también muy claro, Fernando. Yo, pues, esto como lo he dicho desde el principio, esto es un taller realmente de un grupo de amigos donde estamos compartiendo un trabajo. Yo lo que no sé, se lo envío de pronto a un amigo. Cuando veo, en el caso de poesía, los libros de poesía, por ejemplo, siempre tienen una tutoría de algún poeta amigo que les ayuda, porque no es el fuerte, la poesía no es el fuerte mío. Pero en el caso de novela, cuento o ensayo, entonces hay unos compromisos o una propuesta, y es que al final del taller se consolide, cada uno tenga un libro consolidado, no mayor a 120 páginas y no menor a 80 páginas, en el género de cuento, novela y poesía. Muchos de ustedes ya tienen esos libros adelantados y se vinculan al taller para entrar en ese proceso de organizar el libro, de limpiarlo, de quitarle, de ponerle, para que al final se busque una publicación, para que el libro quede listo, para que se vaya a convocatorias, o bueno, mirar qué se hace con ese libro final. Gracias, John Jairo. Listo, Fernando. No, a ti, Fernando. De todas formas, cualquier pregunta, ustedes tienen el número y me escriben y vamos mirando eso. ¿Listo? Bueno, muchas gracias por acompañarnos esta noche. Estuvo muy chévere. Hoy la visita, la propuesta era que estuviéramos con Joanny conversando sobre poesía. Gracias a ustedes que nos acompañaron. No sé si Natalia, que por ahí veo que se va a despedir o algo. A todos ustedes, muchas gracias. Nos vemos el próximo martes. Muchas gracias. Si hay preguntas, Gracias, profe.